12:21 AM. Clínica de asesoramiento psicológico. El vecino Roy estaba en la puerta, llevando una bolsa de plástico negra en la mano, que estaba abultada y parecía contener muchas cosas. Doctor Dewey, ¿está usted ahí? Compré los cigarrillos que quieres. Doctor Dewey. Por favor, sal y consíguelo. Gritó 2 veces, pero no hubo respuesta detrás de la puerta. Francamente hablando, Roy tiene un profundo conocimiento de las imágenes de Dewey, pero no sabe mucho sobre él. Él solo sabe que es un psicólogo que acaba de mudarse aquí este año. Él es guapo y muy temperamental. Este tipo de hombre es muy atractivo para las mujeres. Si Roy hubiera tenido novio antes, realmente no le importaría perseguir a Dewey. Después de llamar nuevamente a la puerta, Roy determinó que Dewey no debería estar en casa, por lo que suspiró de decepción. Sacó un paquete de cigarrillos de la bolsa de plástico y se preparó para guardarlo en la caja del sobre en la puerta. Pero al segundo siguiente, abandonó la idea y escribió una nota, que fue insertada en la grieta de la puerta. El cigarrillo está en mi casa, por favor ven a buscarlo. Después de hacer esto, se dio la vuelta y se fue. Un vestido largo negro realzaba su hermosa figura de forma más atractiva. A excepción de la bolsa de plástico negra que tenía en la mano, era un poco desagradable. A los ojos de cualquier hombre, ella era una niña hermosa. En ese momento, el trozo de papel atrapado en la grieta de la puerta pareció ser agarrado por alguien que estaba detrás y arrastrado hacia adentro. En ese momento, en la casa de Alex. Dewey fue amablemente invitado por la otra parte y solo pudo aceptar almorzar juntos. Por supuesto, la comida fue elaborada mediante reservas telefónicas de Alex y comprada en un restaurante cercano. De lo contrario, Dewey no se atrevería a comer la comida de una mujer con una vida material extremadamente rica y un cuerpo y una piel extremadamente hidratantes. Alex, ¿estás realmente seguro de que tomarás una siesta a tiempo a las 2 en punto? Después de terminar de comer, Dewey se secó la boca y, mientras miraba la distribución de la habitación, dijo algo casualmente. Una sonrisa fascinante apareció en la boca de Alex. Nunca te oculté nada, ¿verdad? Dewey permaneció en silencio durante un minuto, luego asintió y dijo sí. Por la tarde, 13:55. Después de comer, Alex se volvió muy perezoso, acostado en el sofá, mirando a Dewey con una mirada suave. Lo que la hace sentir un poco incómoda es que el hombre que tiene delante nunca ha parado de ver, sino que ha prestado más atención a algunos muebles. Si te gustan estos muebles, te puedo dar un juego. Recuerdo esos sofás y mesas de café de tu casa, parece que la gente te los dio cuando compraste la casa. Dewey hizo una pausa y pasó de una postura de pie a una sentada. No estaba acostumbrado a apoyarse en el sofá, por lo que se inclinó ligeramente hacia adelante y negó con la cabeza a Alex. No, me gustan mucho mis muebles actuales y no me gusta cambiarlos a voluntad. Esto es solo una excusa, pero el propósito no es dejar que nadie entre a mi casa ni tenga ningún contacto. Porque solo él mismo sabe lo aterradores que son los dos espíritus malignos de la casa. Especialmente el segundo espíritu maligno, cualquiera puede ser su objetivo. En ese momento, Dewey miró la hora en su teléfono. 13:58. Dijo con calma: quedan 2 minutos. Alex parpadeó. Sí, me quedaré dormido en 2 minutos. ¿De verdad no me harás nada? Dewey escupió 2 palabras mientras miraba la hora del teléfono. No. Bueno, eso es realmente decepcionante. Alex hizo una expresión de arrepentimiento, pero se sintió un poco aliviada. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que Dewey no parecía tener reloj, siguió comprobando la hora con su teléfono móvil y de repente su corazón se movió. Uno de los regalos favoritos de los hombres, debería haber un reloj famoso, ¿verdad? Sin embargo, esta idea simplemente le vino a la mente. Al segundo siguiente, cerró los ojos y se acostó directamente en el sofá, respirando con extrema suavidad, y entró en estado de sueño. Mientras Dewey fruncía el ceño, el color incomprensible brillaba en su rostro. ¿De verdad estás dormido? Alex. Se dio cuenta que ahora son las 14:00. En ese momento, toda la habitación estaba tranquila y aterradora, y solo se podía escuchar la débil respiración de Alex. Dewey puso el teléfono en su bolsillo, luego caminó hacia Alex y la miró muy seriamente. Los 5 sentidos de las personas son muy agudos. Si miras a una persona durante mucho tiempo, la otra persona estará sensible o se sentirá muy incómoda.
Algunas personas, incluso mientras duermen, tendrán una cierta sensación del mundo exterior. Por ejemplo, vista, movimiento, etc. Sin embargo, Alex todavía estaba inmóvil y dormía muy profundamente. No hay una respuesta normal. Dunway frunció el ceño. ¿Dormir profundamente? ¿Por qué es en este momento? Luego pensó un rato, puso una mano sobre el hombro de Alex y comenzó con un toque delicado, como si estuviera acariciando una especie de jade suave. Despierta, Alex. Le respondió con silencio. El corazón de Dewey no puede evitar hundirse. Este estado es absolutamente anormal. Es absolutamente imposible que una persona se comunique normalmente en el primer segundo, pero de repente llame y se despierte en el siguiente segundo. A menos que sea una persona muerta. En ese momento, el corazón de Dunway se contrajo repentinamente y un zumbido agudo salió de sus oídos, lo que lo obligó a agacharse y cubrirse los oídos. Leyendo www.wokansu.com se veía muy feo. Escuchó una voz. Da. Esto es. De repente, Dunway levantó la cabeza y miró el reloj antiguo colgado en la pared. No sé cuándo, las manecillas de ese reloj han vuelto a funcionar y van girando poco a poco. Da. Regular, extraño, rígido, mecánico. Todos los adjetivos utilizados para describir el sonido que escuchó aparecieron en la mente de Dewey, y algo extraño apareció de repente ante sus ojos. Vio una figura oscura parada detrás de Alex en el sofá, mirándose a sí mismo con una mirada hueca. Dewey respiró profundamente, con los ojos siempre tranquilos, observando la existencia de la sombra oscura. En ese momento, la escena en toda la habitación cambió mucho a los ojos de Dewey. La luz se volvió sombría, como si estuviera cubierta de una neblina sombría, y muchos de los rincones ya sombríos se volvieron completamente negros, como si fuera una boca invisible, exudando cierto tipo de malicia. Dunway también vio que Alex, que dormía como si hubiera muerto, tenía muchos filamentos negros parecidos a hilos apareciendo en su cuerpo, un poco similares a la seda de araña, unidos al cuerpo de la sombra, como si los dos fueran uno. Alma. Pensó con calma, se preguntó en su corazón y respondió de nuevo. No debería ser así. En ese momento, lo que dijo el padre Tony cuando salió de la iglesia apareció en su mente. Cuando el poder de los espíritus malignos te erosione, serás más vulnerable a sus ataques. A medida que la erosión se profundiza, tu cuerpo y tu espíritu también sufrirán algunos cambios anormales. Y la primera etapa la llamamos Linxi. Es terrible ser corroído por espíritus malignos. La razón se derrumbará gradualmente y el espíritu se volverá brumoso, toda la persona estará llena de energía negativa, desde la desesperación hasta la locura, hasta la etapa final, la muerte. La forma de retrasar esta erosión es mantener la calma y controlar tus emociones para no dejarte influenciar. Esta es también la única manera que tiene la gente común de enfrentarse a los espíritus malignos. Deshacerse de este estado, solo para destruir los espíritus malignos relacionados con él. La habitación de Alex. El rostro de Dunway volvió a la calma, el dolor inexplicable desapareció repentinamente después de que entró en el estado de visión espiritual. Por supuesto, en el sofá frente a él, Alex, que yacía como muerto, y la inexplicable sombra seguían siendo las mismas. Hilos de hilo fino de seda negra emergieron del cuerpo de Alex y gradualmente se fusionaron con la sombra negra. Esta situación le hizo pensar en una especie de animal, una sanguijuela. Luego, sacó la daga de cruz plateada de su cuerpo y caminó hacia Alex. Sacudió la cruz. A medida que se acercaban, algunos hilos finos y negros se rompieron, y luego parecieron tener vida, tratando de reagruparse. Durante este proceso, Dunway siempre miraba y se paraba ante la sombra oscura detrás del sofá. Él se dio cuenta. La silueta de esta sombra negra se parece un poco a la de una mujer, con extremidades, pero la cabeza no tiene rasgos faciales completos. Los ojos se sustituyen por dos huecos. Cuando uno se enfrenta, solo se puede ver algo extraño y horroroso que no se puede describir con palabras. Dunway sostuvo la daga de la cruz de plata y, mientras la sacaba lentamente, se acercó a la sombra oscura. Pero desde el principio hasta el final, la sombra no se movió, e incluso su atención no estaba en Dewey, y el objetivo siempre había sido Alex. Rup. Sacó la daga. Dewey saludó a la sombra.
Al segundo siguiente, pero solo sentí un momento de vacío, la daga pasó directamente a través de la sombra negra, sin ningún efecto. Pero, en ese momento, la sombra negra se movió. Levantó la cabeza y miró a Dunway con los ojos uno frente al otro. Dunway sintió instantáneamente su cuero cabelludo entumecido, y el hueco que reemplazó sus ojos se llenó de cambios de humor crueles y codiciosos. Esta cosa no parece ser un espíritu maligno. Este pensamiento llegó al corazón de Dunway, e inmediatamente decidió dar un paso atrás y la sombra de la sombra también se movió con él, como si se hubiera activado cierto mecanismo. Entonces, la luz en la habitación se atenuó a otro grado. Muchos lugares son completamente invisibles, solo una zona a mi alrededor, ya sea una puerta o una ventana, está cubierta por una capa de niebla negra. Dunway respiró profundamente y recordó en su mente la conversación anterior con Alex. Si adivinó bien, las alucinaciones que vio Alex no deberían ser diferentes de las que vio. Insiste en distinguir, es decir, lo que ve es más serio, incluso el concepto de espacio es vago. Para tomar prestadas las palabras del padre Tonji. Espíritu maligno, ¿tiene la característica de ignorar el espacio? Afortunadamente los cambios en la habitación se limitan a esto. Mientras la sombra negra miraba fijamente a Dunway, él no volvió a realizar ninguna acción extraña, lo que hizo que Dunway respirara aliviado. Luego, poco a poco, se acercó a Alex con cautela, colocando la daga de cruz plateada en su pecho con una mano, metiendo la otra mano en el bolsillo y golpeando la botella de vidrio con agua bendita con el pulgar. La sombra negra siempre miraba a Dunway con una mirada hueca. Pero lo que no puedo entender es... Cuando colocaron la daga de cruz plateada sobre el cuerpo de Alex, muchos de los finos hilos negros se rompieron como si hubieran encontrado un fuego furioso, pero la sombra no se movió. ¿Esto tiene algún efecto sobre ello? Dunway frunció el ceño, extendió rápidamente la otra mano y salpicó el agua bendita de la botella de vidrio sobre la sombra negra. Una voz indescriptible se escondió en los oídos de Dunway, y no pudo evitar taparse los oídos, pero después de tal momento de esfuerzo, cuando levantó la cabeza nuevamente, no había nada frente a él. La sombra negra desapareció por completo. El denso hilo negro que se extendía desde el cuerpo de Alex tampoco parecía haber aparecido antes. ¿Está bien? Dunway miró los relojes antiguos colgados en la pared y dijo con calma: no, todavía no. Clic, clic. La manecilla de las horas del reloj antiguo dañado gira constantemente a un ritmo muy regular. En la habitación extremadamente silenciosa solo se oye el sonido de la manecilla de la hora, y su manecilla de los minutos y su manecilla de los segundos siempre se superponen. En cierto sentido, esto ha violado las reglas de la construcción mecánica. ¿Este es el medio? ¿Existe en forma física o está unido a ella? Dunway sacó el sudario, lo extendió y caminó paso a paso frente al reloj antiguo. Pero se detuvo a una distancia de 1 metro. Miró su pierna derecha, una mano pálida y podrida emergió de la niebla negra en el suelo y le sujetó el tobillo con fuerza. Esta es la mano de una mujer. Aunque la mayor parte está podrida, e incluso se pueden ver los huesos en ella, los delgados 5 dedos, las uñas limpias y redondas y un anillo de bodas femenino en el dedo anular dan fe de su identidad. Dunway vio que había algunas letras grabadas en el anillo Val. Luego sacó su pistola y, después de tirar del seguro, apretó el gatillo contra esa mano. ¡Bum! Esta mano fue hecha pedazos en un instante. Mira esto, leyendo www.wokansu.com. Dunway entrecerró los ojos. ¿Es realmente una entidad? Lógicamente hablando, los espíritus malignos son formados por ciertas personas después de la muerte o ciertas existencias especiales, y sus manifestaciones son a menudo nihilistas. Aunque puedan afectar la realidad, su esencia no puede tener ninguna manifestación física. Había una idea vaga en su mente. Parece que estoy en problemas. Ya no dudó más, caminó rápidamente hasta la superficie del reloj antiguo, pisó el jarrón y extendió la mano para quitárselo. Para empezar, todo el reloj antiguo parece muy pesado. La estructura de la madera y el hierro metálico es muy antigua. Algunos patrones de ángeles y tallas de cruces son del estilo de la iglesia, que parecen sagrados y solemnes. Pero en el fondo del reloj hay un relieve de cabeza de cabra. Las cabras suelen ser metáforas en ciertas culturas eclesiásticas y son un símbolo del mal y los demonios. ¿Mostrar a la gente lo sagrado y ocultar el mal detrás de ello?
Dunway recordó que hace muchos años había leído una obra relacionada con la psicología y había una frase que describía a algunos criminales con personalidad morbosa. Ahora es el momento de terminar. Luego extendió el sudario al suelo y colocó sobre él el reloj antiguo. Según el padre Tony, el agua bendita puede dispersar temporalmente a los espíritus malignos y el sudario puede aislar el poder de los espíritus malignos. Este es un método común utilizado por los exorcistas y también en los rituales de exorcismo. Pero en ese momento, el cuerpo de Dunway de repente se puso rígido y una mano suave y delicada que a primera vista estaba muy hidratada fue colocada sobre su hombro. Un vistazo desde el rabillo del ojo, detrás de Dunway, los ojos inexpresivos de Alex estaban rojos, y una mano sostenía la daga de cruz plateada elevada y apuntaba a su cabeza. ¡Bum! El cuerpo de Alex cayó pesadamente al suelo. Sus ojos se cerraron con fuerza, su hermoso rostro parecía distorsionado debido al dolor, sus piernas dobladas se separaron lentamente a medida que el centro de gravedad se desplazaba y ella estaba acostada. Dunway exhaló un mal aliento, caminó hacia su lado, cerró la daga de la cruz de plata y la metió cerca de su ropa. Está detrás. El extraño reloj antiguo ha sido completamente envuelto en el sudario y todos los cambios extraños que lo rodeaban han desaparecido. Todo parece haber vuelto a la normalidad. Abrió los ojos laboriosamente y un leve dolor apareció en la parte posterior de la cabeza y la espalda. Alex frunció el ceño y tarareó, sacudiendo la cabeza y se sentó desde el sofá. Frente a ella, Dunway, con la cara fría, estaba jugando con un anillo con algunas letras ligeramente grabadas en él. ¿Val? ¿Dormió usted más de una hora, señorita Alex? Sí, ¿ha pasado tanto tiempo? Alex se frotaba el hombro, sintiendo siempre que algo pasaba después de quedarse dormido. Lamento mucho hacerte esperar así. Está bien. Dunway le sonrió, se guardó el anillo en el bolsillo y le dijo en primer lugar, felicitaciones, tu condición ha mejorado. En el próximo período de tiempo, siempre que tome el medicamento normalmente, debería estar bien. Tomaré el medicamento a tiempo, pero ¿estás seguro de que no me has hecho nada después de quedarme dormido? Alex sintió el dolor en su cuerpo y miró a Dunway con ojos extraños. Dunway dijo impotente: no te preocupes, realmente no te hice nada, está bien. Alex estaba un poco perdida y luego notó que al lado de Dunway había algo envuelto en lino marrón que le parecía familiar. ¿Qué es esto? Alex estaba un poco desconcertado. Recordó que cuando llegó Dunway, parecía que no había traído nada más que el caso para consulta. Dunway guardó silencio por un momento y dijo: este es tu reloj antiguo. ¿Eh? Los ojos de Alex estaban llenos de sorpresa y preguntó: ¿qué quieres decir? ¿Te gusta mucho este reloj antiguo? Dunway dijo con rigidez: sí, lo voy a comprar. Los ojos de Alex se sorprendieron aún más y preguntó con atención: este es un reloj antiguo de mediados del siglo XX. ¿Planeas comprarlo? ¿Sabes su precio? Dunway, mediados del siglo XX. No suena barato. ¿Cuánto es? Miró a Alex a los ojos, sintiéndose muy impotente. Originalmente tuvo tiempo suficiente para llevarse este inusual reloj antiguo, pero esto seguramente causará muchos problemas. Además, incluso si le digo a Alex que su problema es causado por este reloj antiguo, es difícil de creer y causará más problemas. Después de todo, a los ojos de la mayoría de la gente, el mundo es científico y los espíritus malignos no son más que leyendas antiguas, palabras en novelas e imágenes en películas. Pero si gastas dinero para comprar. Aunque es rico, comparado con una mujer rica como Alex, es simplemente la diferencia entre los campesinos pobres medios y bajos y la libertad de riqueza. Como mínimo, solo un juego de muebles en la casa de Alex, se estima que podrá comprar su clínica de asesoramiento. Alex no conocía los pensamientos de Dunway y sonrió débilmente. No es caro. Lo fotografié con un lote de antigüedades en la subasta. Se lo iba a dar a mi padre en ese momento. Más tarde pensé que este reloj antiguo era interesante. Me quedé en casa. No recuerdo el precio específico. Deberían ser solo 800.000 yuanes. De hecho, Alex recuerda claramente que el precio de los relojes antiguos es de 1,8 millones, pero cree que si le dice a Dunway el precio real, podría asustarlo. Hay un dicho que dice que la brecha entre ricos y pobres no es monetaria, sino los valores de ambas partes.
Ella no quería que Dunway sintiera que el entorno de vida de los dos era tan diferente que sintiera una sensación de separación, por lo que borró deliberadamente 1.000.000. Y Dunway no conocía la amabilidad de la mujer frente a él. Cuando oyó 800.000, guardó silencio. El tipo de cambio entre las monedas mundiales básicamente no ha cambiado mucho. 800.000 cuchillos convertidos en la cantidad del este, básicamente es 6 por 7 veces. Ok. Esta es una suma enorme de dinero. Dunway quería decir que yo era inquietante, pero cuando pensó en su situación actual, solo pudo apretar los dientes y dijo: ¿Puedo pedir un préstamo? Buf. Alex sonrió y miró a Dunway juguetonamente. De hecho, ahora está roto y se ha perdido la artesanía de reparación. El valor no es tan alto como dije. Se estima que son solo unos 200.000 yuanes. Si quieres comprarlo, te lo puedo vender más barato. Dijo, se inclinó hacia adelante nuevamente, se acercó a Dunway y le dijo seriamente: en realidad, mientras hables, te lo puedo dar. Dunway escuchó esto, como no podía saber lo que Alex quería decir, sonrió irónicamente y se frotó la frente. Te transferiré el dinero ahora. Alex escuchó esto, un rastro de ternura de su corazón brilló en sus ojos. Ella sentía que estaba enamorada. Por la tarde, 16:34. La lluvia es más intensa y el cielo está más sombrío. Dunway condujo su Subaru Impreza por la carretera. En la posición del copiloto, el antiguo reloj envuelto en una cubierta se sujetaba mediante un cinturón de seguridad. Después de comprarle relojes antiguos a Alex, el estado de ánimo de Dunway es muy complicado. Siempre ha sido una persona racional y no se verá afectado por ciertas cosas, pero esta vez sí le debe mucho favor. Aunque también resolví los problemas de Alex. Pero para estos últimos todo es inconsciente. Comprobó el precio de este reloj antiguo y solo encontró un récord de subasta para un reloj de finales del siglo XVI, que parecía más destartalado, de 1,3 millones. Como resultado, Alex se lo vendió a Dunway por 200.000. Como precio del favor, el próximo martes, pasado mañana, prometió quedarse con Alex por un día. Dunway suspiró en silencio y miró su rostro en el espejo retrovisor. Tranquilo, indiferente, como si no le importara todo. Pero es realmente guapo. En este momento. Cerca de la clínica de consulta psicológica se ha levantado el cinturón de aislamiento. Muchos peatones están estacionados para observar, y algunos periodistas de Urread y www.wokansu.com también han llegado uno tras otro. Muchos agentes del orden uniformados en Northrop mantienen el orden. De lo contrario, estos periodistas y ciudadanos audaces todavía no saben qué pasará. ¿Enviar fotos a Internet? Esto sin duda causará conmoción. Joder. El oficial de policía Tom arrojó el cigarrillo quemado al suelo, lo apagó y su rostro estaba extremadamente solemne. Maldita sea, los casos raros que he encontrado en los últimos 2 días son más de los que he visitado en el barrio rojo este mes. En ese momento levantó la cabeza y vio que un Subaru Impreza nuevo al otro lado de la carretera se detenía. De repente su rostro se puso sombrío y se apresuró a subir. Hola, Dr. Dewey, llamé a alguien para avisarle, pero su teléfono nunca pudo comunicarse. Si no regresas, me temo que te ofreceré una recompensa. Dunway abrió la puerta del auto y las primeras palabras que escuchó cuando bajó le hicieron fruncir el ceño. ¿Qué quieres decir? Tom giró la cabeza y le indicó que mirara la casa detrás de él y levantó la barrera. 2 muy malas noticias. Tu vecino Roy murió en casa. Antes de morir, alguien la vio pasar por tu puerta. Ahora no puedes deshacerte de caso. Dunway frunció el ceño. ¿Dónde está el otro? Tom lo miró a los ojos y dijo: tengo que decir que es un milagro que puedas ser vecino de este tipo de personas y no haber muerto todavía. Al hablar de esto, se inclinó frente a Dunway y lo miró fijamente a los ojos. Roy es un cultista. Encontramos mucha sangre en su casa, así como algunos símbolos y rituales especiales. ¿Sabes? La mente de estas personas está llena de agua, y me resulta difícil garantizar que su amiga no tendrá algunos pensamientos peligrosos sobre ti, por ejemplo, matarte. 16:58. La puerta del baño de la casa del vecino Roy. Dr. Dewey, ¿está seguro de que quiere verlo? Tom miró al hombre oriental de rostro frío, se encogió de hombros y volvió a preguntar. Si no fuera por el peligro de este incidente, si no fuera porque el hombre se dio cuenta de su situación, si no fuera porque dijo que había estudiado ciencia forense, le sería imposible acudir al lugar.
Al escuchar las palabras de Tom, Dunway lo miró con calma y dijo ¿por qué no? Tom negó con la cabeza y dijo la situación interior es muy sangrienta. Incluso un policía experimentado como yo se siente enfermo e incómodo. Eres una persona normal. Si tienes miedo, ya sabes. Ya sabes. Dunway extendió la mano para sostener la manija de la puerta del baño, lo miró y dijo los cadáveres que he diseccionado en la escuela antes pueden ser más criminales de los que has atrapado en tu vida, y cuando me estabas amonestando, las comisuras de la boca temblaron involuntariamente y los ojos entrecerraron los ojos inconscientemente. Aunque la amplitud no era grande, era obvio que querías que entrara. Cuando dijo esto, miró a Tom claramente ¿tienes algo más que añadir? La boca de Tom se movió no. No más. No debería tratar con un psicólogo. Estas personas son realmente más repugnantes que los cadáveres más sangrientos. Haz clic. Abrió la puerta del baño. La luz en el interior era muy tenue y había grandes manchas de color marrón oscuro en el suelo. En el borde del inodoro, una cosa retorcida yacía silenciosamente boca abajo. Si no fuera por los dos brazos que presionaban contra el borde del inodoro, sería difícil saber que se trata de una persona. Dunway frunció el ceño. El aire estaba lleno de sangre y una especie de vómito, lo que hizo que la gente pensara en el matadero. Cuando estaba en la universidad, se especializó en medicina forense. Más tarde decidió darse por vencido por algunas razones. Por lo demás, es sin duda un muy buen médico forense. Rompido. Presione el interruptor de luz en la pared. En un instante, las luces blancas y algunas deslumbrantes hicieron que todo el baño brillara. Dewey miró la ropa del cadáver con las manos en el borde del inodoro. Un vestido negro, envuelto alrededor del cuerpo delgado y esbelto, fue torcido varias veces en ese momento, como si hubiera sido torcido a la fuerza por alguna fuerza extraña. Y sus brazos son grandes áreas de color púrpura y rojo, y muchas partes de los músculos de los antebrazos muestran una forma saliente. Mirando hacia atrás, solo se puede ver una herida transversal. Las grandes manchas de sangre en el suelo salieron del inodoro. Aunque se había solidificado en ese momento, no era difícil imaginar lo horrible que era la escena del chapoteo de sangre. Obviamente, es más probable que se trate de un espíritu maligno. Dunway apartó fríamente la mirada del cadáver, miró el diseño del baño y giró la cabeza para mirar a Tom. ¿Dónde está su cabeza? Rebuscamos por toda la casa, pero no lo encontramos en absoluto. Dunway lo recordó en su corazón y asintió. ¿Tu gente ha entrado en esta habitación? La cara de Tom era un poco fea y dijo bastante incómodo no, este tipo de caso es un poco especial. No teníamos previsto entrar antes de que llegaran los expertos para no dañar la escena. Dunway asintió a juzgar por el tiempo de solidificación de la sangre en el suelo, debería haber más de una hora, pero no puedo determinar la hora exacta de su muerte antes de tocar el cadáver. Tom dijo que lo sabía y cerró la puerta del baño con disgusto. La muerte de Roy es demasiado aterradora y sangrienta. Incluso un policía experimentado inevitablemente causará malestar psicológico. Antes de que llegara el médico forense, no podíamos tocar el cadáver. Ellos resolverían el resto. Tom respiró profundamente y le dijo lentamente a Dunway además, tú y Roy han sido vecinos durante mucho tiempo. ¿Sabes mucho sobre ella? El rostro de Dunway estaba tranquilo, su mente brillaba a través de una serie de descubrimientos previos. Por ejemplo, cuando salió con una maleta pesada, y cuando se reencontró al día siguiente, afirmó que por problemas de lluvia regresó a casa después de las 12 de la noche y no continuó viajando. Pero en realidad anoche no llovió en absoluto y la hora exacta de lluvia fue a las 6:16 de la mañana. Dunway está muy seguro de la hora, porque no ha dormido casi toda la noche. Y volví a ver a Roy después de las 7 de la mañana, y su paraguas estaba mojado. Si realmente eran las 12 cuando regresó a casa, el paraguas debía estar seco. Por supuesto, esto no explica mucho. Miró a Tom y dijo suavemente. No mucho. En mi memoria, Roy es una persona muy solitaria. Aunque somos vecinos, no nos conocemos. Bueno, todos los demás dijeron lo mismo, pero descubrimos que Roy tiene novio. ¿Lo has conocido? Tom frunció el ceño y sacó a Dunway del baño. Mientras caminaba, Dewey negó con la cabeza no lo había visto antes, ¿cómo se llama? Tom respondió no lo sé, la información de esta persona solo existía en el diario de Roy, y los títulos son todos pronombres y no hay un nombre específico. Hablando, Tom volvió a preguntar además, por la mañana conociste a Roy, ¿de qué hablaste?
Dunway pensó por un momento y dijo: es solo un saludo entre vecinos temprano en la mañana. Ella me dijo que fuera al supermercado y me preguntó si quería comprar algo y que podía traerlo de vuelta para mí. Y entonces... Quiero un paquete de cigarrillos, un paquete de selva negra por $5. Bueno, amigo mío. Pienso que deberías sentirte afortunado. La cara de Tom de repente se volvió extraña cuando escuchó el nombre del cigarrillo. Dunway levantó las cejas. ¿Qué quieres decir? Creo que lo sabrás después de leerlo, basándote en tu coeficiente intelectual. Tom se burló, llevó a Dunway a un lavadero y abrió la puerta. La casa está vacía y hay una bolsa de plástico negra abierta en el suelo. Toda la habitación no tiene adornos, las paredes están desnudas y se ha quitado el techo, dejando al descubierto el techo de hormigón marrón. El suelo, las paredes e incluso el techo están llenos de pintura roja. Leyendo www.wokansu.com. Están entrelazados, como una especie de rompecabezas, pero parecen tener un patrón determinado, similar a algunos círculos mágicos del turinismo. Dewey miró fijamente los símbolos por un rato y de repente olfateó a sangre. Tom lo miró sorprendido. ¿Cómo lo supiste? El rostro de Dunway era un poco extraño, pero dijo con calma: soy muy sensible al olor de la sangre. Puedo decirlo sin importar cuánto tiempo lleve. Tom Tut se sorprendió. Bueno, ahora creo que realmente puedes estudiar ciencia forense en la universidad. Luego se puso los guantes y caminó hacia la bolsa de plástico, la separó, sacó un paquete de cigarrillos y se la sacudió a Dewey. Esto es. Dewey no lo miró, sino que miró fijamente la bolsa de plástico negra abierta. Dentro de la bolsa de plástico negra hay 2 cuchillos afilados, además de desodorante, desinfectante, detergente, ambientador y un vestido negro que no ha sido desempaquetado. Uno está marcado con etoxietano. Botella. Éter. Los ojos de Dunway estaban un poco fríos. Originalmente era una persona extremadamente inteligente y, naturalmente, desconfiaba de la anormalidad de Roy. Esta vez le pedí que me ayudara a comprar cigarrillos, pero en realidad se mostró indecisa. Pero lo que no esperaba era que esta mujer quisiera hacerse algo a sí misma. ¿Lo has visto? Si esta mujer no hubiera muerto cuando regresaste, supongo que debería ponerme el cinturón de cuarentena en tu casa ahora. Tom pensó que era gracioso y le arrojó el cigarrillo a Dunway. Dunway puso el cigarrillo en su bolsillo y tocó la pistola que estaba a su lado. No había expresión en su rostro, pero estaba lleno de indiferencia. Doctor Dewey, en cuanto a usted, dado que las muertes de Isa y Roy tienen algo que ver con usted, por favor mantenga el teléfono encendido en cualquier momento recientemente. Si tienes algún problema, recuerda llamar a la policía o contactarme. Además, con respecto a la situación en la casa de Roy, por favor manténgala en secreto. Esto está relacionado con la seguridad de tu vida. Además, ¿de verdad no me invitas a sentarme en tu casa? Por la tarde seguía lloviendo. Los profesionales encargados de confinar el cadáver acudieron al lugar, se lo llevaron y sellaron toda la casa para prohibir la entrada. De principio a fin, la cabeza de Roy no fue encontrada. Y después de darle algunos consejos a Dewey, Tom y los demás también cerraron el equipo y se fueron. En ese momento, Dewey fue a su nuevo Subaru, abrió la puerta y sacó del copiloto el reloj antiguo envuelto en el sudario. Haz clic. Gire la llave y abra la puerta. Puede ser la razón de la lluvia continua. La temperatura dentro de la casa parece un poco baja y se siente húmeda y fría, lo que incomoda a la gente. En ese momento, Dunway frunció el ceño de repente y levantó la cabeza para mirar el segundo piso. Da. En lo alto de las escaleras del segundo piso se oía un sonido extraño, como si alguien estuviera caminando. Hubo una explosión. Detrás de él, la puerta se cerraba automáticamente, como si una gran mano invisible la tirara. Que lo rompa. El reloj colgaba de la pared también inclinado y caía al suelo. Manos rotas y fragmentos de vidrio salpicados, en la trayectoria de una flecha, esparcidos por el suelo frente a Dewey. Parece que mataste a Roy. El tono de Dunway era claro, su rostro era como siempre, como si no le importaran en absoluto los cambios anormales en la habitación. Caminó directamente hasta la pared donde originalmente estaba colgado el reloj. En ese momento, el ambiente en toda la habitación era muy silencioso y algunos pequeños sonidos resonaban en mis oídos. Por el rabillo del ojo también vi algo así como niebla. Dunway colgó tranquilamente el reloj antiguo envuelto en la pared, luego desató el nudo y separó los 2 lados.
El brazo podrido de la mujer que estaba escondido en la parte inferior también cayó al suelo. Sin embargo, Dewey no prestó atención, sino que miró las manecillas del reloj antiguo con ojos tranquilos. Clic, clic. En la esfera, las manos superpuestas que ya se habían detenido, en el momento en que se separó el sugario, como si se reinyectara alma y poder, comenzaron a girar. Al mismo tiempo, Dewey sintió algo anormal en la habitación. Este tipo de anomalía es difícil de describir con palabras, como si estuviera completamente oscuro frente a ti, pero estuvieras pisando el suelo bajo tus pies. El contraste es como si no pudieras verlo, pero puedes sentirlo. Según la percepción de Dewey, toda la casa estaba llena de rastros de espíritus malignos. Él ya lo sabía antes y por eso ya estaba acostumbrado. Pero ahora, cuando se levanta el sugario, este malvado reloj antiguo ha reanudado su rotación. Toda la casa se ha vuelto mucho más tranquila y habitual. El llamado equilibrio de equilibrio parece estar inclinado en un buen ángulo. Pero Dunway sabía que incluso en un lago tranquilo, el fondo suele estar lleno de remolinos y corrientes subterráneas. Si no fuera por la llegada del exorcista a cargo de Nueva York, tomaría tiempo; si no fuera por dos espíritus malignos, si no fuera por un poco de vida, Dewey no quería lidiar con estas cosas malvadas. Ding ding ding. En ese momento sonó el teléfono celular de Dewey. Sacó su teléfono móvil, la nota de contacto era Alex. Dewey levantó las cejas y presionó el botón de respuesta. Buenas noches, Alex. Buenas noches, escucha, acabo de recibir la noticia, parece que te ha pasado algo peligroso, ¿verdad? El vecino está muerto. Dios, le pedí a alguien que lo averiguara. Escuché que había un asesino pervertido. El fallecido era todavía una mujer y murió muy miserablemente. Esto es muy peligroso. Estoy preocupado por ti, ¿entiendes? Al escuchar las preocupaciones reveladas en el tono de Alex, Dewey guardó silencio por un momento y dijo: No te preocupes, la policía se encargará de este asunto. Alex dijo ansiosamente al otro lado del teléfono: ¿Pero qué pasa si pasa algo? ¿Por qué no vienes a mi casa por unos días? Soy una comunidad de alto nivel con fuertes fuerzas de seguridad. Es mucho más seguro que donde vives. No es necesario, esto no es apropiado. Mientras hablaba, Dunway tomó la escoba y barrió los fragmentos del reloj, pero pasó por alto el brazo de la mujer podrida. La apariencia de esta cosa es muy extraña. El espíritu maligno normalmente es intangible, pero cuando estaba en la casa de Alex, este extraño reloj antiguo tenía un brazo de mujer. Y se solucionó con una bala. Obviamente esto no es normal. Comparada con ella, la existencia de espíritus malignos es mucho más científica. Está bien, Alex, eso es todo por hoy. Estoy un poco cansado, listo para descansar. Bueno. Si cambias de opinión, puedes venir a mi casa en cualquier momento a buscarme. Dunway colgó con un zumbido. Por cierto, miró en ese momento. Es hora de comer. 10:25 tarde en la noche. La lluvia en Northbrook es cada vez más intensa. El sistema de alcantarillado de la ciudad no está funcionando muy bien. Muchas calles han quedado cubiertas por la lluvia y el nivel del agua en las zonas más bajas está aumentando gradualmente. La mayoría de los vehículos estacionados están sumergidos en el agua. Una calle con poca agua. Leyendo www.wokansu.com. Maldita sea. Un hombre con traje de Armani estaba parado en el mismo lugar con un paraguas. Una ráfaga de viento hizo estallar su paraguas y su mano se movió. Se tambaleó y quedó empapado por la lluvia. El clima, el alquiler, ¿por qué no he venido todavía? El hombre se secó la lluvia de la cara con maldición y tembló involuntariamente cuando sopló el viento frío. En ese momento brillaron dos luces desde lejos. Un autobús se acercó y se detuvo frente a él. El hombre levantó la cabeza inconscientemente. Se trata de un autobús de aspecto antiguo, como un producto que quedó de los años 70 y 80, pero parece estar bien mantenido, de lo contrario ya no se utilizará. La puerta principal del autobús se abrió y las luces del interior estaban tenues. Se podía ver vagamente al conductor en el asiento del conductor, al conductor uniformado y a los tres pasajeros, que parecían ser dos hombres y una mujer. Pero este lugar no parece ser una parada de autobús, ¿verdad? El hombre giró la cabeza y echó un vistazo. De repente, notó un poste de parada con un icono de autobús pintado a su izquierda no muy lejos.
Oye, ¿no lo vi ahora? La duda solo se detuvo en el corazón del hombre, y luego ya no pensó en ello. Necesitaba mucho un lugar donde refugiarse de la lluvia. No importaba a dónde fuera el autobús, él no quería esperar esa cosa como un idiota bajo la lluvia. El taxi del idiota. Joder, definitivamente me quejaré con la compañía de taxis, espera. Guardando el paraguas, el hombre subió directamente al autobús. En un instante, la puerta del coche se cerró y toda la escena del coche quedó cubierta por la puerta del coche, y ya no se veía ningún rastro de ella. Soltar. 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 Un poco de líquido húmedo y frío salpicó la frente, deslizándose por la mejilla y empapando gradualmente la almohada y la sábana. El aire se ha vuelto cada vez más pesado, como hipóxico, lo que hace que las personas sean casi incapaces de respirar. Solo pueden abrir la boca y jadear profundamente, tratando de mantener la ingesta de oxígeno en los pulmones. Ja. Ja. Dunway solo sentía como si algo lo sujetara, acostado en la cama incapaz de moverse en absoluto, no importaba cuánto luchara, era un esfuerzo inútil. Sabía que estaba teniendo pesadillas, pero no podía controlar en absoluto su despertar. Esto es difícil de imaginar. Cualquier persona normal, cuando se da cuenta de que está teniendo una pesadilla, se resistirá por el instinto del cuerpo, lo que le hará despertar del sueño. Por ejemplo, ingravidez repentina durante el sueño, palpitaciones cardíacas inexplicables. Las personas que se especializan en el estudio de la psicología y la conciencia humanas a menudo pueden salir de los sueños o cambiar los sueños en el subconsciente. Pero Dwayne no pudo hacerlo, o cayó en un sueño más profundo y solo pudo esperar su despertar físico. La conciencia es caótica, apenas puede pensar, solo puede soportar la experiencia de la pesadilla de una manera confusa. Una gota de líquido desconocido goteó sobre la cara de Dunway y parte cayó en sus ojos y boca. Este sentimiento era muy malo. Sintió un disgusto físico. El olor de esos líquidos desconocidos lo hacía instintivamente irritable. Intentó gritar, pero fue inútil. La calma y la razón del pasado parecían ser el peor disfraz del sueño. Después de descubrirlo ligeramente, lo que quedó expuesto fue un alma común y corriente, no diferente de ti o de mí. Dunway sintió que casi no podía respirar y estaba a punto de asfixiarse. El miedo físico es difícil de suprimir y mantener la calma. Especialmente en los sueños, esta es la tierra natal más vulnerable de la humanidad y la más impotente. Dunway respiró hondo, su pecho onduló violentamente y su cuerpo se abultó involuntariamente. De repente abrió los ojos y vio a una mujer vestida con ropa de clérigo y monja flotando sobre ella, con la boca abierta, un horrible husky. La sangre de color marrón oscuro goteaba lentamente por los dientes. El cuerpo es paralelo y los ojos se encuentran. Miró fijamente a Dunway con firmeza, con una sonrisa extraña y maliciosa en la comisura de la boca. Había un dolor agudo en el corazón de Dunway y había un miedo enorme en su corazón sin ningún motivo. Las pupilas de color negro intenso que originalmente estaban claras y tranquilas se encogieron repentinamente y el blanco de sus ojos quedó cubierto de densos ojos inyectados en sangre. Lunes 18 de mayo, 2:19 de la mañana. En el dormitorio del segundo piso de la clínica. De repente, Dunway se levantó de la cama, respirando levemente, su rostro estaba anormalmente pálido, como si fuera un paciente que se recuperaba de una enfermedad grave. Extendió su mano derecha, apoyó su frente y la frotó suavemente. ¡Qué sueño tan extraño! La voz de Dunway era extremadamente ronca y frunció el ceño de dolor. Cuando pienso en lo que experimenté en mi sueño, siento náuseas desde el fondo de mi corazón, e incluso mi estómago se contrae levemente y siento un vómito violento. Levantó la colcha, Dunway se puso pantuflas y luego fue al baño. Cuando llegó a la puerta, se detuvo de nuevo. La puerta original del dormitorio, que estaba intacta, fue destruida por el contacto con el segundo espíritu maligno anteayer. Él lo ha quitado y la nueva puerta de madera aún no ha sido entregada. Por lo tanto, el espacio desde el dormitorio hasta el segundo piso en este momento no está obstruido. En ese momento, en el suelo, en la puerta. Se colocó silenciosamente en el suelo un objeto del tamaño de una pelota de baloncesto y algunas sombras se distribuyeron en forma de abanico detrás del objeto, como sangre coagulada.
Dunway suspiró, sus ojos se volvieron extremadamente fríos, uno presionó el interruptor de la luz en el dormitorio y la otra mano sacó la pistola del bolsillo de su pijama. No tengo la costumbre de tirar cosas, así que, ¿qué? ¿Eres? En el momento en que se encendió la luz, también se eliminó la seguridad de la pistola. Pero lo que te llamó la atención. Es una cabeza llena de sangre seca. El tono es cabello castaño, retorcido con algunas manchas de sangre, parece maleza. El rostro de Dunway cambió instantáneamente. ¿Una cabeza humana? Sosteniendo el arma, sacó con su revés la daga cruzada plateada colocada a su lado y se inclinó hacia adelante. ¿Es Roy? A una distancia tan cercana, Dunway podía ver plenamente el rostro de la cabeza humana. Los delicados rasgos faciales originales ahora estaban distorsionados en una sola pieza. Después de que una gran cantidad de sangre se solidificó debajo de la piel, mostró un color salsa. Solo un par de ojos son enormes y puede ver el color azul original. La enorme herida debajo de la cabeza es muy irregular, con algo de carne y piel, como si hubiera sido desgarrada por una fuerza enorme. Es Roy. Los ojos de Dunway volvieron a la calma, se acercó, sin mirar, fue al baño. Por estos horribles acontecimientos más allá de la realidad, ha podido afrontarlos con calma, incluso haciendo la vista gorda hasta cierto punto. Después de todo, ya sean espíritus malignos o algunas cosas raras, la mayoría de sus fuentes de poder se derivan del horror y las emociones humanas. Cuanto más intensas sean las fluctuaciones emocionales, más rápido morirás. A esta hora, en el baño. La iluminación es normal y el grifo no se abre inexplicablemente. Giró el grifo y salió agua clara y fría. Dunway se lavó la cara, tenía la cabeza sobria, miró el fondo del lavabo, respiró profundamente, luego giró la cabeza y salió del baño, leyendo www.wokansu.com regresó al dormitorio. Da. En toda la habitación solo sonaron pasos. Fuera de la casa, la lluvia seguía cayendo y no había impulso para disminuir. Y el último pronóstico meteorológico muestra que en la última semana habrá tormentas continuas. Temprano en la mañana, 6:20. Dunway alejó el Subaru Impreza de la clínica de consulta en el corazón y se dirigió directamente a la iglesia donde estaba el padre Tony. Cuando llegó allí, ya había mucha gente orando en la iglesia. Dunway no tiene ninguna supuesta creencia y no le gustan las cosas de la iglesia, así que simplemente miró al padre Tony en el estrado de la iglesia y encontró un rincón para sentarse. En ese momento, una mujer sentada frente a ella con la cabeza gacha y sollozando llamó su atención. Mirando desde atrás, la mujer está un poco encorvada, su cabello negro está atado a una cola de caballo y sus hombros están expuestos en una camisola. Se puede ver que su piel es amarillenta, lo que parece ser asiático. En Occidente, la oración es algo muy sagrado. Cuando una persona no puede controlar sus emociones al orar y solloza o llora, a menudo siente un dolor y una tortura que la gente común no puede admitir. Dunway recordó haber visto algunos casos antes. Cuando algunos asesinos y sus familiares estaban rezando, sus emociones se agitaron mucho debido a su ansiedad interior y ansiedad, y finalmente otros los denunciaron y cayeron en el abierto de Francia. Por supuesto, el sacerdote no haría tal cosa, porque como persona de fe, el sacerdote nunca violaría sus reglas ni traicionaría los secretos de ningún cajero. Al mirar a esta mujer, adivinando el motivo de sus sollozos, de repente, los ojos de Dunway se secaron y se escuchó un zumbido agudo en sus oídos. Lynxie. Lynxie es una secuela de la etapa inicial de la erosión de los espíritus malignos. En cierto sentido, a medida que se profundiza la erosión de los espíritus malignos, una persona experimentará cambios más o menos físicos y psicológicos. Desde el principio verás poco a poco algunos fenómenos extraños, la mayoría de los cuales son desordenados y existen en forma de ilusión. En esta etapa, el exorcista se llama Lynxie. Erosión a un nivel más profundo, es algo similar a los ojos yin y yang, que pueden ver intuitivamente al espíritu maligno, pero depende de si está dispuesto. No se puede negar que los espíritus malignos son conscientes de sí mismos, incluso si no tienen una cognición normal. A diferencia de Yin Yang Eye, Lin Vision no puede generar cambios en una persona. En cambio, se hundirá cada vez más. Con el tiempo, el alma no podrá descansar y morir en manos de espíritus malignos. Más grave aún, las personas erosionadas por espíritus malignos tendrán cambios más anormales.
Por supuesto, este tipo de cambio a menudo no tiene buenas intenciones, es un preludio a la posesión del espíritu maligno. Sin embargo, la mayoría de las personas básicamente sufren una crisis nerviosa en la etapa de visión espiritual, pierden el control de sus emociones y finalmente son asesinadas por espíritus malignos, y rara vez entran en la siguiente etapa. Después de eso, ni siquiera la Iglesia sabe qué pasará con las personas que están completamente erosionadas por los espíritus malignos. Después de todo, ni siquiera el exorcista más experimentado y decidido se atrevería a dejarse rodear por espíritus malignos, que se erosionarían y ocuparían de lo físico a lo psicológico. Dunway se ha estado diciendo a sí mismo que use la información conocida para reconocer al IMSI y mantener un estado de calma. Él sabe lo que quiere hacer y conoce mejor su propósito. Así que no importa cuán extrañas y aterradoras sean las cosas que Dunway vea en su visión espiritual, puede lidiar con ellas con calma y usar sus propios métodos para resolver el dilema. Pero en ese momento, después de entrar en el estado de visión espiritual, la visión en sus ojos le causó gran malestar y conmoción. La mujer que estaba frente a Dunway, moviendo los hombros de vez en cuando, le susurró que estaba triste en su corazón. Sin embargo, a los ojos de Dunway, era una escena completamente diferente. Detrás de la mujer, muchas partículas grises se filtran en el aire, casi envolviendo a Dunway en ellas. Estas partículas negras se juntaron para producir una forma entrelazada, que es más apropiada para describirla con dientes y garras. Sin duda. La mujer sentada frente a mí definitivamente está relacionada con algo extraño. Puede ser un espíritu maligno o puede ser un reloj antiguo comprado a Alex. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que Dunway ve la ilusión sobre sí mismo a través del negro. Vio una calle en ruinas con solo unas pocas casas alrededor, como algunos barrios marginales. En el suelo de la calle, debido a las fuertes lluvias, el agua estancada desbordó mis pantorrillas. Me paré bajo una farola, empapado y pálido, sosteniendo el poste de la farola con su mano izquierda y sosteniendo un oro como material principal con su mano derecha. Un broche muy exquisito y lujoso, levantado en alto, lo golpeaba en el cuello. En un instante, la afilada cola del broche se hundió directamente en el cuello, perforando las arterias y las cuerdas vocales, y salió sangre, manchando directamente el agua estancada debajo de los pies hasta convertirla en un rojo brillante deslumbrante. Luego, el cuerpo de Dunway cayó al suelo y cayó al agua estancada. A medida que caía la lluvia y era más intensa, el cadáver fue arrastrado gradualmente por el agua que fluía lentamente, como si hubiera algún tipo de cuerpo extraño bajo el agua. Con una bocanada, Dunway vio su cadáver rodar, con los ojos, la boca y la nariz llenos. El barro, casi invisible a los rasgos faciales, tiene un aspecto muy espantoso. ¡Guau! Dunway agarró su pecho, bajó la cabeza, respiró extremadamente rápido y sus ojos estaban llenos de dudas y conmoción. ¿Qué es lo que veo? ¿Fantasma? ¿Aún tienes algún tipo de pista? ¿O alguna malicia desconocida, tratando de desintegrar la propia cordura, pero por qué vio la escena de su propia muerte? Señor, ¿está bien? En ese momento, la mujer sentada frente a Dunway notó su extrañeza y se acercó con una mirada preocupada. Está bien, solo es un poco incómodo. Dunway respiró profundamente, se secó el sudor frío de la frente, agitó la mano y señaló que estaba bien. Mientras hablaba, también vio la aparición de una mujer. Los rasgos faciales tienen una sensación suave exclusiva de los asiáticos, pero los ojos son marrones y parecen sangre mixta asiática. Cuando la mujer vio esto, ya no le prestó atención a Dunway, giró la cabeza y no sabía lo que estaba pensando. Sin embargo, esta vez ya no susurró, como si tuviera miedo de afectar a los demás. Cuando termina el tiempo de oración. Alguien se fue uno tras otro. El padre Tony también notó a Dunway, su rostro estaba un poco sorprendido y cuando estaba pensando en acercarse a saludarlo, la mujer asiática mestiza se puso de pie. Padre, allá en la iglesia. ¿Cuándo? La mujer asiática giró la cabeza y miró a Dunway, que estaba sentado atrás, con la cara fría, y dejó de hablar. El padre Tony frunció el ceño, asintió con la cabeza y luego le dijo a Dunway: Señor Dunway, espere un momento, tengo algo con lo que lidiar. Dijo que le hizo una seña a la mujer asiática: Señora Mina, por favor venga conmigo. Está bien, padre. Los dos dijeron www.wokansu.com y entró.
Dunway observó las acciones de ambos y un rastro de pensamiento brilló bajo sus ojos. Susurró el lado de la iglesia. ¿Es porque te has encontrado con algo extraño y quieres encontrar un exorcista? Hace un momento, en esta mujer, Dunway entró automáticamente en el estado de visión espiritual y vio la ilusión de su propia muerte. Y ahora se le ocurrió el vocabulario de la iglesia. Dunway lo pensó e inconscientemente sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo, solo para descubrir que era el paquete de selva negra que Roy había comprado antes. Después de pensarlo, lo volvió a guardar en su bolsillo y estaba a punto de tirarlo. En ese momento, la mujer asiática llamada señora Mina salió corriendo con tristeza y enojo en sus ojos. Después de mirar a Dunway, se fue sin mirar atrás. Señora Mina, por favor espere. Después de que el padre Tony lo expulsó, llamó apresuradamente a la otra parte, pero la otra parte lo ignoró, como si lo hubieran estimulado. ¿Se acabó tan pronto? Dunway se levantó y miró al padre Tony con algunas dudas en los ojos. Sí, no esperaba que la señora Mina fuera tan firme. El padre Tony suspiró, giró la cabeza y le dijo a Dunway: no menciones esto, ¿qué puedes hacer si vienes aquí hoy? Dunway asintió levemente. De hecho, algo anda mal. Tuve un sueño muy extraño. Sospecho que está relacionado con espíritus malignos. Como dijo, reflexionó un momento y luego dijo: además, si es posible, me gustaría aprender sobre Linksy. El padre Tony dijo sorprendido: no sé mucho sobre Linksy, pero pediré a la iglesia información relevante. En cuanto a los sueños, ¿qué sueños tuviste? ¿Se trata de espíritus malignos? Sí, soñé con una monja. Dentro de la iglesia, en la habitación donde se comunicó por primera vez con el padre Tony. Dwayne narró el extraño sueño de principio a fin sin expresión. Su memoria es muy buena, por lo que cada detalle se puede revisar con mucha claridad, sin necesidad de considerar omisiones. Y cuando el padre Tony escuchó, su rostro de repente se volvió extremadamente feo. ¿Estás seguro de que lo que describes realmente lleva un vestido? ¿No otra ropa? Ya sabes, muchos uniformes son más similares a los que usa el clero. Estoy muy seguro, y vi miedo en tus ojos. ¿De qué tienes miedo? Dewey miró los ojos del padre Tony frente a él y vio miedo y temblores desde adentro, como si la oveja más débil se hubiera encontrado con un tigre hambriento. No lo entiende, señor Dewey. El padre Tony estrechó su mano derecha temblorosa y trató de calmarse, pero no ayudó. Fue difícil superarlo debido al miedo en su corazón. Respira profundamente, sacerdote, mantén el ritmo respiratorio, contrólelo y descubrirás que las emociones son solo un mecanismo corporal. Dunway frunció el ceño y lo miró con calma, tratando de usar pistas para sacar al padre Tony de este estado de miedo. Al mismo tiempo, sentía aún más curiosidad por qué el padre Tony reaccionó tanto cuando escuchó que soñaba con algo que parecía una monja. ¿Podría ser que esa cosa sea más peligrosa que los espíritus malignos? Ya sabes, incluso antes, el padre Tony solo se sorprendía e incomprensible cuando decía que estaba siendo atacado por dos espíritus malignos. Para Dewey, esto ha revelado mucha información. Pero ahora, no pudo evitar sentir que sus problemas no solo no disminuían, sino que aumentaban. En ese momento, el padre Tony finalmente estabilizó sus emociones según lo que dijo Dewey. Tomó un respiro. El padre Tony miró a Dunway y dijo con emoción: por favor, perdóname por mi error de ahora. Es realmente terrible lo que soñaste. A continuación, no lo describa en términos cara a cara. No quiero involucrarme en este tipo de cosas. ¿Qué quieres decir con enfrentar el vocabulario? Dunway levantó las cejas, sacó el estuche de examen médico que llevaba consigo y un lápiz de sus brazos, escribió dos letras en él, lo puso sobre la mesa y lo empujó frente al padre Tony. El padre Tony miró el periódico diciendo: TN. Este es el significado de monja de Nun, pero Dunway solo escribió dos cartas principales. Sí, no lo vuelvas a mencionar. El padre Tony suspiró y continuó: sabes, ciertos espíritus malignos son comunicativos. Cuando veas información al respecto, serás el objetivo. Algo más aterrador que los espíritus malignos es más comunicativo. Cuando entras en contacto con él, incluso puedes difundirlo a través de nombres, idiomas, etc., y convertirte en una existencia conceptualmente aterradora. Dunway frunció el ceño y dijo: sí, según lo que dijiste, solo mencioné el vocabulario cara a cara al respecto, entonces tú también deberías haber sido el objetivo. El padre Tony respondió: así que este no es su nombre, es solo un vocabulario.
Hablando de esto, el padre Tony tocó las cartas del papel, miró a Dunway con mucha cautela y dijo: esta es una maldición que no se puede levantar. Los ojos de Dunway decían con calma: ¿entonces quieres decir que algo me miró otra vez? ¿Comparado con espíritus malignos? Es muchas veces más peligroso que eso. El padre Tony se aclaró la garganta, resolvió sus pensamientos y dijo en un tono complejo: ya les hablé antes de Northbrook y los exorcistas de Nueva York. Dunway asintió y dijo: sí, han muerto varias tandas y los nuevos exorcistas enviados por la iglesia aún no han llegado, así que me he encontrado con muchos problemas. El padre Tony reflexionó por un momento y dijo: de hecho, hay 6 grupos de personas que murieron, un total de 13 exorcistas. La iglesia no puede enviar a nadie hasta que se encuentre un exorcista más poderoso. Al escuchar esto, Dewey no pudo evitar sentirse un poco irritable. Entonces, sacerdote, ¿ha informado mi noticia a la iglesia antes? Pero según lo que dijiste, incluso si la iglesia confirma que efectivamente estoy rodeado de espíritus malignos, llevará mucho tiempo. ¿Significa eso que alguien será enviado a ocuparse de ello a tiempo? Lo siento mucho. Entonces dime por qué. Dunway quería enojarse, pero sabía que no tenía nada que ver con el padre Tony. La identidad de la otra parte podría ser simplemente el personal de logística de la iglesia responsable de proporcionar información y suministros a los exorcistas. No me digas que tiene algo que ver con ese fantasma con el que soñé. El padre Tony dijo impotente: esta es la verdad. En los primeros tiempos nadie sabía cómo aparecía esto en Nueva York. Más tarde, alguien especuló que podría tratarse de algún tipo de horror provocado accidentalmente por alguien, pero en ese momento ya es demasiado tarde y 13 exorcistas consecutivos han muerto en asuntos relacionados con ello. Cualquiera que haya tenido contacto directo con él tendrá accidentes. Desde su aparición hasta la actualidad, debería haber más de 200 personas comunes que han muerto. Después de terminar de hablar, el padre Tony cruzó el pecho, cerró los ojos y oró. Pero el rostro de Dunway estaba tranquilo, sin la más mínima fluctuación en sus ojos. Más de 200 personas, aparentemente muchas, pero en realidad están dispersas por toda Nueva York, e incluso por Northbrook, sin causar ningún alboroto. Después de todo, hay muchas maneras en que los espíritus malignos pueden matar personas: accidentes automovilísticos, accidentes. Ninguna persona normal pensará demasiado profundamente, como mucho solo pensará que se ha encontrado con un asesino. Además, la relación entre estos muertos y la de Dewey no es más que eso. Los pensamientos están tranquilos. Dunway se frotó la frente y le preguntó al padre Tony: entonces, sacerdote, algo tan terrible le pasó a la iglesia en Nueva York, y definitivamente no lo detendré, pero ahora no ha habido ningún exorcista responsable que se ocupe de ello. ¿Por qué razón? El padre Tony suspiró. Porque el exorcista anterior utilizó algún método para restringirlo, pero ahora, dependiendo de la situación, se estima que esta restricción es invalidante y pronto tomará medidas. Bueno, creo que necesito este método. Dunway tiene dolor de cabeza. Los 2 espíritus malignos en casa más un extraño reloj antiguo son suficientes, pero ahora, leyendo www.wokansu.com no sabe por qué están infectados con algo más aterrador. ¿Cuándo es? El padre Tony escuchó las palabras de Dewey, pero negó con la cabeza y dijo: lo siento, doctor Dewey, por alguna razón, no puedo encontrar una manera de restringirlo. Solo los exorcistas de la iglesia pueden obtener esta importante información. ¿Es? Dewey lo miró a los ojos y encontró que los párpados del padre Tony temblaban ligeramente y sus ojos flotaban un poco. Volvió a mirar sus manos, las cruzó y las frotó ligeramente. Obviamente esto es solo una excusa. Entonces, de repente sonrió. ¿Qué necesito pagar? El padre Tony quedó un poco sorprendido, como si no supiera qué decir, abrió ligeramente la boca y la cerró en silencio. Dewey no tenía prisa y lo miró con tanta calma, como si no fuera él quien estaba ansioso, sino el padre Tony. Parecía que habían pasado 3 minutos. El padre Tony suspiró y dijo: si insistes, tengo algo que pedirte ayuda. Después de hablar, añadió otra frase: está relacionado con la señora Mina. Su hermano mayor, Luke Conan Doyle, desapareció hace 2 días. Lo que es seguro es que el espíritu maligno que lo atacó una vez te atacó a ti. El único. Por supuesto, este incidente ya pasó, pero el impacto que trajo aún no ha terminado. El marido de la señora Mina también se encontró con un incidente de espíritu maligno durante la noche lluviosa de ayer. Según el último mensaje de texto que envió, estaba en un autobús extraño y eran las 2:12.
Los espíritus malignos son comunicativos. Entonces, quiero que tomes este autobús, investigues información al respecto y encuentres una manera de restringir su movimiento. Genius recuerda la dirección de este sitio en un segundo después de escuchar las palabras del padre Tony. Dunway guardó silencio. Se resistió un poco, pero al mismo tiempo estaba pensando. Todas las personas o cosas del lado de los espíritus malignos representan problemas y peligros. Aunque resolvió los problemas de Alex, eso no significaba que este fuera la llamada experiencia. En comparación con el exorcista que se especializa en manejar estos eventos, no es nada profesional y no quiere hacerse más profesional. Durante mucho tiempo, Dunway se levantó, miró a los ojos del padre Tondi y preguntó con calma: ¿puedo entenderlo como una transacción? Investigaré este autobús y restringiré su movimiento, y luego me dirás la información que quiero. Sí, señor Dunway. El padre Tony también se puso de pie y dijo en tono sincero: puedes adivinar mi identidad, pero ahora no hay ningún exorcista que venga de la iglesia. North Rock y otros distritos de Nueva York están todos en sucesión. Siguen sucediendo cosas extrañas, necesito ayuda. Dunway se burló. Entonces, ¿crees que puedo ayudarte? El padre Tony asintió y dijo: sí, señor Dunway, usted es un psicólogo muy profesional. Entre las personas que he conocido que están rodeadas de espíritus malignos, tú eres el más tranquilo y racional. Si no te hubiera conocido, ni siquiera te asociaría con espíritus malignos. Dewey negó con la cabeza y dijo: pero mi contribución no es proporcional al resultado y su sinceridad no es suficiente. Acabo de decirle cómo limitar las formas de matar a los 6 exorcistas a cargo de Nueva York, pero ¿de qué sirve incluso si lo sé? Ya no hay ningún exorcista en Nueva York, ¿debería ir solo? ¡Qué broma! Es psiquiatra, pero no está enfermo. El padre Tony apretó los dientes y dijo: puedo proporcionarte cosas exorcistas, que son mejores que las que te vendieron antes. Dunway dijo fríamente: soy muy pobre, ahora es gratis. ¿Qué tan fácil es usarlo? Dunway estaba un poco emocionado, pero aún así no estuvo de acuerdo de inmediato. Este problema. El padre Tony guardó silencio por un minuto y bajó ligeramente la voz: digámoslo de esta manera, el agua bendita que les di antes se mezcla con agua y el sudario también se elimina en un instante. El rostro de Dunway se hundió. ¿Dónde está esa daga cruzada plateada? El padre Tony dijo vergonzosamente: ¿realmente puede defenderse, no? Al escuchar esto, Dunway se frotó la frente con una mano y sacó la pistola de su bolsillo con una mano. El hocico negro estaba dirigido directamente al padre Tony. Si quieres defenderte, mi arma es más útil, ¿verdad? Padre Tony. Al hablar del padre Tony, Dunway apretó los dientes y terminó de decir cada palabra. El rostro del padre Tony estaba extremadamente asustado y rápidamente levantó las manos y dijo: oh, señor Dunway, no sea impulsivo. Ya había tenido un efecto sobre los espíritus malignos antes. Esto es solo un error. Además, te proporcionaré algo más tarde. También te ayuda, ¿verdad? Dunway se burló: ¿cómo lo supiste? El padre Tony dijo: debido a que el fenómeno de la visión espiritual en su cuerpo se ha vuelto más grave, solo hay una posibilidad. Durante este tiempo, has vuelto a tener contacto directo con espíritus malignos. Dunway lo miró fríamente y dijo: dame lo que necesito, quiero lo mejor. El padre Tony respiró aliviado. Por supuesto, también enviaré la información de la iglesia sobre Linksy a su buzón. Lunes 18 de mayo por la tarde, 13:01 horas. Dunway estacionó el auto en el espacio de estacionamiento frente a la clínica de consulta, sacó una bolsa del copiloto y cerró la puerta detrás de él. Cuando llegó a la puerta, levantó la cabeza y miró la casa de su vecino Roy. Cada ventana y puerta está cubierta con sellos. El cinturón de aislamiento no ha sido retirado. Pero ese solo puede ser el caso. Cuando el oficial de policía Tom se fue ayer, dijo una vez que este tipo de asesinato extraño solo puede sellarse en forma de archivos y que finalmente no se detendrá. Por supuesto, la investigación definitivamente continuará por un tiempo, por lo que Dunway puede recibir una citación de la policía en cualquier momento antes de que el asunto termine. Después de una pausa, Dunway se paró frente a la puerta, pensó por un momento, arrojó los cigarrillos en su bolsillo que Roy compró al bote de basura, luego abrió la puerta y entró a su casa. Dentro de la casa aún se mantiene la apariencia de salir por la mañana. Solo los relojes antiguos colgados en la pared siguen girando uno tras otro con 3 manecillas superpuestas. Dunway puso su mochila en el sofá y fue al refrigerador a buscar algo de comida y agua. En los últimos 2 días no ha comido mucho. A continuación, tiene que enfrentarse a un autobús extraño.
Si no lo mantiene en perfectas condiciones, puede encontrarse con algunas situaciones muy problemáticas, incluso si el padre Tony le da algo de qué salir. No es necesariamente un seguro. Sentado en el sofá, Dunway bebió un sorbo de agua tibia después de comer, luego abrió la mochila y sacó el estuche médico. Pasa a tu propia columna. Nombre Dunway. Edad 25. Sexo masculino. Ocupación psicólogo. Enfermedad. Se sospecha que dos espíritus malignos aparecieron en la casa y se encontraron con un evento sobrenatural inexplicable. Medicamentos de respuesta no. Sugerencia aún no disponible. A continuación, remarcó la información. Estado actual. Visión espiritual severa, rodeada de maldiciones desconocidas, extremadamente peligrosa. Solución: controlar y equilibrar el poder de los espíritus malignos y esperar la llegada del exorcista. Temas a tratar: investigar la información del autobús desconocido y restringir sus acciones. Después de terminar de escribir, Dunway puso los casos cuestionados en el gabinete. Según el padre Tony, necesita subir al autobús y no traerá nada excepto la mochila y el teléfono móvil. Porque solo causará problemas. 14:20 de la tarde. Dunway recibió un mensaje de texto de Alex, que le recordaba que debía cumplir su promesa para mañana. En el mensaje de texto, la otra parte también utilizó un vocabulario de citas de forma lúdica. Después de responder, Dunway dejó su teléfono y comenzó a pensar en lo que debería hacer a continuación. Cuando se enfrenta a un asunto, le gusta saber qué se le ocurre y qué no esperaba, para luego analizar el plan y encontrar una solución. Cuando acababa de graduarse, trabajaba en una institución médica. Solo le llevó medio año ascender al nivel de subdirector. La mayoría de las razones eran su forma de hacer las cosas. Por la noche la lluvia era mucho más ligera. Pero el cielo todavía está nublado, obviamente preparándose. De vez en cuando pasaban truenos y relámpagos, débilmente, con una sensación de depresión que dejaba a la gente sin aliento. Dunway, sosteniendo un paraguas, estaba parado en una calle en ruinas con un cartel de parada de autobús abandonado a su lado. Los fenómenos extraños causados por ciertos objetos y cosas se denominan colectivamente eventos espirituales malignos. La mayoría de ellos son mucho menos peligrosos que los espíritus malignos, pero también hay muy pocas alternativas. Las personas que son erosionadas por espíritus malignos y entran en la etapa de visión espiritual tienen más probabilidades de ver estas cosas intuitivamente, pero a menudo no ven nada a los ojos de la gente común. Lo anterior se obtiene del padre Tony, alguna información interna de la iglesia sobre la erosión de los espíritus malignos. Mientras pensaba en su corazón, Dunway se encendió un cigarrillo. Fumaba lentamente, inflando lentamente anillos de humo. En el suelo, las colillas de cigarrillos quemadas fueron arrastradas gradualmente por la lluvia. Cuando llegaron las 20:00, Dunway sacó de su bolsillo un espejo del tamaño de la palma de la mano de un bebé. La forma es antigua y llena de grietas, se estima que nadie la recogerá cuando sea arrojada al suelo. Pero solía ser el medio para la existencia de espíritus malignos, pero más tarde los exorcistas de la iglesia eliminaron a los espíritus malignos y se volvieron relativamente inofensivos. Leyendo www.wokansu.com. Al poner el espejo frente a él, el rostro de Dunway se reflejó en el espejo lleno de grietas, reflejando docenas de rostros grandes y pequeños. Pero lo extraño es que cada rostro tiene una leve sonrisa. Dunway afuera del espejo, su rostro estaba tranquilo, y luego había un zumbido agudo en sus oídos y dolor de rugo en su corazón. Guardando el espejo, Dunway escupió una bocanada de humo. Ahora puede soportar las peculiaridades cuando se produce la visión. En ese momento, bajo la noche, dos luces brillaban bajo la cortina de lluvia, acercándose cada vez más. Un autobús de aspecto antiguo se detuvo lentamente frente a Dunway. Balbucear. La puerta principal del autobús se abrió, pero la puerta trasera permaneció tranquila, como si nadie bajara. Dunway miró la ubicación del conductor, pero solo pudo ver una vista trasera, porque este antiguo autobús tiene una ventana de aislamiento especial para evitar que el conductor encuentre peligro. Tira el cigarrillo al suelo. Dunway llevó su bolso, guardó el paraguas y se acercó. En el autobús. Aunque se trata de un autobús antiguo, el modelo concreto puede remontarse al siglo pasado, pero las instalaciones del interior están muy bien mantenidas. Los asientos están limpios y ordenados, y las ventanas de cristal están muy limpias.
A excepción de las luces tenues del coche, todo lo demás es completamente diferente a lo que imaginabas. En los autobuses normales ni siquiera hay olor a sudor ni a gases de escape. Dewey miró a los pasajeros en el coche, luego retrajo la mirada, sacó una moneda de su bolsillo y la arrojó a la caja de dinero del autobús. Luego me limpié las manchas de agua del pecho. Hay una cámara invisible muy compacta escondida en esa parte. Comienza la investigación. Dijo en silencio en su corazón, sin pensar en comunicarse con el conductor, y caminó sin comprender hacia el asiento trasero del autobús. El espacio en el autobús no es muy grande, por lo que debes estar atento y prestar atención a la línea de visión. El último asiento puede ofrecer una visión clara de la situación en el coche. Su ritmo no es apresurado ni lento. Al pasar la tercera fila, Dewey miró a un hombre sentado junto a la ventana con el rabillo del ojo. Solo echó un vistazo y, entre todos los pasajeros que vio, solo él le dio a Dewey la imagen más profunda. El hombre vestía un traje negro y una gorra de béisbol. Parecía anodino y el ala más larga cubría la mayor parte de su rostro. No podía ver el rostro específico, pero la piel expuesta hacía que la gente se sintiera muy incómoda. Es como un paciente con vitíligo, un gran trozo de piel está cubierto de deslumbrantes manchas blancas, mientras el hombre siempre mantiene la cabeza contra la ventanilla del coche, como si se hubiera quedado dormido. Continúe hasta la parte trasera del automóvil. Sentada detrás hay una pareja negra. Ambos no tienen expresiones y su cabello está húmedo. Cuando Dewey pasó, levantó la cabeza y miró, y luego no hubo movimiento. Dewey siguió caminando hasta el asiento trasero y encontró una posición junto a la ventana para sentarse, levantó la capucha de su ropa, puso el paraguas en el lado derecho y se quedó en silencio. Un paciente con vitíligo, una pareja negra, además de Dewey y el conductor del autobús. Solo hay 5 personas en todo el coche. Por supuesto, puede que solo haya uno. La puerta está cerrada. Avanzó lentamente. Dewey miró por la ventanilla del coche. La lluvia era cada vez más intensa. Era la hora de la noche y el cielo se volvió más sombrío. Apenas se veían edificios evidentes, solo un contorno tenue. Dewey no sabía a dónde iría el autobús, pero a él no le importaba, su propósito era solo dos. Investigar su información. Restringir sus acciones. El primer punto es que no es necesario que Dewey haga nada. Solo necesita esperar tranquilamente a que el autobús revele gradualmente su malicia oculta y grabe todo con la cámara invisible en su pecho. Finalmente, esta cámara y las imágenes almacenadas serán enviadas a la iglesia por el padre Tony. En cuanto al segundo punto. Solo puedo esperar por el momento. Pero lo que hace que Dewey se sienta un poco extraño es que después de subir al autobús, el estado de Lindsay desapareció involuntariamente. En términos generales, la visión espiritual es producto de la erosión de los espíritus malignos. Siempre que te encuentres con algo relacionado con espíritus malignos o entres en contacto con cosas relacionadas, entrarás pasivamente en este estado. No pudo evitar tener una idea en su corazón. Quizás ahora sea un período seguro. Bajo la noche, la lluvia es cada vez mayor. Desde la distancia solo se puede ver el autobús circulando suavemente, cruzando la calle y girando hacia una ruta relativamente remota. Linda se siente muy desafortunada. En un día tan lluvioso, sostiene un paraguas y se queda en la parada de autobús en el desierto, esperando el último autobús que pase. Como presentador al aire libre con más de 100.000 fanáticos, el público lo instó a participar en un programa de exploración espiritual y fue a la villa desierta más aterradora de Northbrook para buscar fenómenos espirituales. Pero resultó que no se encontró nada, ni fantasmas, ni sonidos extraños, nada excepto más mosquitos. Sabía que esto era así hace mucho tiempo. Sintió que debería organizar a algunas personas con anticipación para obtener algunos efectos especiales para el programa. Incluso si fuera expuesto por los fanáticos, sería mejor que un grupo de personas diciendo aburrido en la pantalla de balas. El clima, cuando habrá un auto, me estoy muriendo de frío. Se quejó. Linda apretó bien la ropa, el paraguas solo puede protegerse de la lluvia y no puede brindarle calor. Miró el software de transmisión en vivo de su teléfono móvil y muchos se quejaron de ella. ¿Dónde está el buen detective? El resultado es mostrarnos que te picó un mosquito. Cerebro arriba, ¿verdad? Al ver a la presentadora femenina estos días, ¿realmente viniste al show? 1.
En serio, este tipo de ancla meteorológica es demasiado peligrosa en los suburbios. Creo que la ancla debería necesitar la protección de un hombre. Por ejemplo, yo tengo muy buen cuerpo y mucha energía. ¿De qué sirve una fuerza fuerte? Todavía tengo un arma. Hablando como si nadie fuera igual. Linda vio estos bombardeos y pensó impotente en su corazón. Quería editar esta transmisión en vivo y subirla a internet. Ahora parece que debería olvidarlo. Solo hará que otros sientan que tengo muerte cerebral. En ese momento, dos luces tenues desde lejos brillaban en el rostro de Linda, que miraba el teléfono. Levantó la cabeza inconscientemente y vio que bajo la lluvia que se avecinaba, un autobús muy antiguo pasaba lentamente, con dos luces tenues. Por la noche, no solo recordando los ojos de ciertos gatos, silencioso, hay una leve sensación de incomodidad. Sin embargo, no pensó demasiado, pero se sintió muy emocionada. Oye. Aquí, hay gente aquí. Como ella dijo, levantó su teléfono nuevamente, apuntó la cámara al autobús que pasaba y le dijo a la audiencia en la sala de transmisión en vivo: genial, el último autobús que estaba esperando finalmente llegó. Pensé que no habría más con este tipo de clima. El coche, parece que hoy puedo volver a casa y dormir bien por la noche. Está lloviendo, el último tren, tarde en la noche. Tut, ¿es este el ritmo del último tren de la muerte? Quizás sea una serie de trenes. Talento. Linda está un poco sin palabras. Ella recuerda a esta talentosa audiencia. Leyendo www.wokansu.com parece ser de un pequeño país de Asia. No la mires como un ancla, pero en realidad no es tan abierta como otros pensaban. Por eso, ver ese tipo de bombardeo la hizo sentir un poco disgustada. Justo cuando iba a recordarle al público que no hablara de temas delicados o serían prohibidos, el autobús se detuvo lentamente frente a ella. La puerta del coche se abre hundiéndose. Sin ninguna razón, Linda sintió un viento frío soplando sobre su cuerpo y no pudo evitar temblar. Miró el coche inconscientemente y solo pudo ver las luces tenues y la parte trasera del conductor. Todo el coche estaba en silencio, como si no hubiera pasajeros excepto ella. A ella tampoco le importaba, tuvo mucha suerte de poder subir al autobús en un clima tan fantasmal. Aunque el modelo de coche parezca un poco viejo, es mucho mejor que alojarse en esa villa desierta, arrastrado por el viento y los mosquitos bajo la lluvia. Entonces se subió directamente al autobús, miró el auto y vio que había 4 pasajeros. Se sintió un poco más tranquila. Una pareja negra, un hombre extraño con una gorra con visera y un apuesto chico asiático sentado al final con una bolsa. Parece que este tipo de clima no es el único que tiene mala suerte. Ella se encogió de hombros pretenciosamente. Luego se giró para mirar al conductor. Debido a la ventana de aislamiento, solo podía ver una espalda ligeramente encorvada. Parece ser un conductor muy viejo. Pensó un rato, sonrió y preguntó: hola, señor conductor, ¿cómo compro los billetes? Cuando la voz cayó al suelo, por un instante, la espalda de Linda de repente se enfrió y se le erizaron los pelos, lo que le puso la piel de gallina. Y todos en el carruaje. Después de que ella dijo esto, Kiki levantó la cabeza y la miró sin comprender.